Primero que nada, hay una, y ustedes deben haber sentido, digamos, nombrar el Día de la Ciberseguridad en particular, ¿no? Y esto tiene que ver con una necesidad que no es algo nuevo, para que también tengan una idea de cuándo viene toda esta cuestión, digamos, ¿no? Del cuidado, del uso de la tecnología, cuando empezamos a interconectarnos a través de Internet y cuando empezamos a involucrar cada vez más la información y los datos, tanto de la organización como nuestros datos en particular, a través de distintos medios, ¿no? Todo esto nació a través de la Asociación de las Máquinas de Computación, una asociación norteamericana que en función de este tipo de nuevos riesgos, digamos, que se estaban empezando a ver ya en 1998, digamos, ¿no? Esto como para hacer un poco de historia, empezaron a ver la necesidad de tener que concientizar a la gente en función de buenas prácticas en el uso de lo que son los medios informáticos y la necesidad de seguridad sobre los datos, ¿no? Ustedes piensen que, bueno, todavía en 1998 recién se empezaba a utilizar y en función de las organizaciones, más que nada lo que después conocimos como Internet, hoy estamos hiperconectados, ¿no? Se habla, hay un término que se menciona como omnicanalidad, que es a través del cual yo puedo conectar mi identidad digital desde distintos medios y a distintas plataformas, ¿no? O sea, ustedes hoy tienen una tablet, un smartphone, una computadora, a través de la cual desde cada una de ellas pueden entrar a la misma o a distintas aplicaciones, ¿no? Eso es a lo que nos referimos como concepto de omnicanalidad. Y eso desde el punto de vista técnico, pero también tenemos que tener en cuenta que nuestra información en particular no solo, y en esto también, digamos, desde el punto de vista de concientización hablamos de ciberseguridad, aunque no sea una cuestión netamente técnica, también tenemos que tener en cuenta de que esa información, aparte de esta omnicanalidad, también la transmitimos desde, digamos, distintos medios, inclusive hasta el medio oral o verbal, digamos, cuando compartimos información con nuestros colegas, ¿no? y con externos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestra información, en principio, desde el punto de vista organizacional, no solo está en forma electrónica o digital, sino que también está en nuestro conocimiento o aún todavía en distintos medios físicos, digamos, ¿no? Como en papel. Y que a su vez se relaciona con operaciones de la compañía y de aquellas cuestiones a través de las cuales yo interactúo con clientes o con partners o con terceros. Partner no solamente puede ser desde el punto de vista de negocio, sino que también un proveedor crítico o un proveedor estratégico de la compañía es un partner para obtener un objetivo en particular. Y obviamente, una de las cosas que si yo quiero obtener un objetivo en relación a los procesos en los que interactúo, tengo que compartir este tipo de información, ¿no? Entonces, lo importante está en el hecho de la necesidad de conocer, digamos, ¿no? Entonces, yo hay distintos niveles de información que voy a compartir con colegas de una misma área, con colegas de otras áreas con los cuales puedo llegar a estar participando en un mismo proyecto o puedo llevar adelante un mismo proceso, o inclusive con colaboradores externos. Es importante que tengamos en cuenta quiénes son los distintos actores a través de los cuales yo comparto esta información, ¿no? Porque como dijimos, cada uno tiene una necesidad de conocer diferente dependiendo del tipo de proceso, del tipo de proyecto con el cual trabaje entre nosotros, con nosotros, perdón. Y una de las cosas que tenemos que saber y conceptualizar también es que la mayoría de nuestra información no está disponible al público en general. Ustedes piensen que a través de los sistemas
se le brindan accesos con distintos perfiles, distintos privilegios de acceso a la información, y esto también me lleva a preguntarme por qué yo tengo que compartir telefónicamente o verbalmente en una conversación determinado tipo de información sin preguntarme antes si la persona con la cual yo estoy conversando sobre un tema de la compañía o alguna cuestión, digamos, que pueda llegar a ser confidencial o interna de mi área con otra persona. Y de la misma manera, también desde el punto de vista de seguridad, de responsabilidad sobre la seguridad de la información, preguntarme si yo realmente necesito conocer la información que me están compartiendo, ¿no? A todo esto apunta lo que normalmente y dentro de la organización involucra una política de seguridad de la información, en donde tiene en cuenta este tipo de alcances, establece cuáles son los objetivos a partir de los cuales yo voy a implementar seguridad dentro de la organización para compartir información, transmitirla, procesarla, ¿no? Llevar adelante todo el ciclo de vida de la información, en donde se enfoca principalmente en los tres principales pilares de la seguridad de la información. Por un lado, la confidencialidad, digamos, el hecho de proteger el acceso a la información de la compañía del uso no autorizado o que se viole, digamos, la privacidad de ese tipo de información. La integridad de la información, el hecho de poder asegurar, inclusive para el negocio, que la información sea íntegra desde el punto de vista de seguridad para poder asegurarle un resultado a los procesos, a los distintos objetivos del negocio, y obviamente que siempre esté disponible, ¿no? De esta manera, lo que hacemos con estos tres pilares es, y desde el punto de vista de seguridad, es asegurar el negocio de la organización. Y eso lo llevamos adelante cada uno de nosotros en nuestra actividad diaria, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta, digamos, el motivo y el objetivo a través del cual la organización tiene una política de seguridad en particular. Hablamos de seguridad de la información y no hablamos, digamos, como un paraguas, ¿no? O sea, seguridad de la información tiene que ver con cuatro dominios principales. Seguridad organizacional, el hecho de que haya una política de seguridad, un área o un responsable de seguridad con determinados roles y responsabilidades de seguridad de la información en distintas áreas de la compañía, desde quien gestiona accesos en un área de sistemas o los dueños, los llamados dueños de datos o dueños de procesos de cada una de las áreas de negocios de la organización, que son responsables por sus datos, por su información, por mantener la seguridad de su información. Por el otro lado, tenemos también lo que se llama seguridad legal, ¿no? ¿Vieron cuando hablamos de incluir un artículo dentro de los contratos que trate de confidencialidad de la información, de temas que están relacionados con la privacidad de los datos, o les pedimos a nuestros proveedores determinado tipo de cumplimiento de la seguridad de la información que les compartimos? Bueno, eso está relacionado con lo que se llama habitualmente el dominio de seguridad legal. Después está lo que tiene que ver con la seguridad física, las cámaras de monitoreo en determinados lugares en donde se gestiona información que es confidencial para la compañía, por ejemplo, en los data centers. Ustedes habrán visto que hay cámaras de seguridad, hay alarmas de seguridad, inclusive en los data centers o en sitios en donde hay información que puede llegar a ser sensible para la compañía, ¿no? Y después, por último, tenemos lo que por ahí más asociamos con las cuestiones de seguridad, que tiene que ver con la seguridad informática y la ciberseguridad, ¿no?
Seguridad informática es lo que es netamente lógico, lo que tiene que ver con los servidores, la información electrónica que manejan ustedes a través de sus computadoras, el envío de información por correo electrónico, por ejemplo, ¿sí? El hecho de compartir información, inclusive por los WhatsApp, que es algo que la política de seguridad dice que eso no está permitido, salvo que se trate de algún tipo de aplicación corporativa y que esté autorizada por la organización en particular, ¿no? Y la diferencia que hay entre seguridad informática y ciberseguridad en particular es lo que tiene que ver en la interacción con la Internet, ¿sí? Y cuando hablamos de seguridad informática y ciberseguridad no es únicamente un tema técnico, sino que dentro de lo que es ciberseguridad, por ejemplo, se incluye lo que es la concientización, como lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, de las personas en el uso de la tecnología y el uso de Internet en particular. Lo que sí hay que tener en cuenta es que estos tres conceptos que dejamos, seguridad de la información como paraguas, seguridad informática y ciberseguridad desde el punto de vista lógico, técnico, digital, todo está dedicado a proteger a la información, ¿sí? Bien, en función de esto hay temas que están relacionados entonces en el reconocimiento de lo que tiene que ver con nuestro entorno de riesgos en relación a los datos como usuarios, ¿no? Y en particular, nosotros nos vamos a enfocar, obviamente, en lo que tiene que ver con la información laboral. Un poco este mapa de riesgos o este entorno de riesgos fue ampliado principalmente en lo que tiene que ver con la pandemia, ¿no? En donde, independientemente del uso que cada uno le pueda haber dado desde sus casas, por una cuestión de en algún momento haber tenido que trabajar en forma remota, sino también porque empezaron a crecer, digamos, las aplicaciones, empezaron a crecer, digamos, distintos tipos de servicios conectados a Internet a través de los cuales yo puedo compartir información, empezaron a abrirse obviamente nuevos riesgos en relación a esto, ¿no? Tener en cuenta que manejamos información de proveedores, tanto desde el punto de vista administrativo, los pagos. Una de las cosas que se dio mucho en estos últimos 2 años, deben haber escuchado de fraudes, a través de los cuales, por haber intervenido o haber hackeado, por ejemplo, los correos electrónicos corporativos, se llegó a tener información de proveedores dentro de los cuales se desviaron pagos que, supónganse, nosotros como organización le estábamos queriendo hacer a un proveedor, nos hackearon el servidor de correo y terminó pagando en otra cuenta porque el proveedor oculto, digamos, aquel que suplantó la identidad de mi proveedor, me dio otro dato de una cuenta diferente, digamos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones fueron creciendo también de nuestros clientes. Tener en cuenta en aquellos casos que, digamos, se haya tenido que trabajar en forma remota, el Wi-Fi hogareño no trabaja ni está protegido de la misma manera que están protegidos los componentes de la organización. Hay equipamiento dentro de la compañía que la gente de tecnología y la gente de seguridad informática implementa, instala y gestiona, que se llaman firewalls, que son equipos que permiten, digamos, que no nos ataquen y que las entradas y salidas de la información sean estrictamente recibidas por aquellos que nosotros pensamos, ¿no? Y además de todo esto, como les decía, independientemente de la parte técnica, inclusive las computadoras que utilizamos, etcétera, que deben estar debidamente protegidas, crecieron los sitios de compras online. Hoy por hoy tenemos muchos más sitios que se llaman transaccionales, a partir de los cuales yo puedo dejar los datos de tarjeta míos propios o los datos de tarjeta corporativos, aquellos que me provee la organización o que son propias de la organización. Hay mucho fraude a través de lo que tiene que ver con los mensajes de WhatsApp que han crecido en estas épocas, etcétera, ¿no? Entonces,
todo lo que tiene que ver con distintas herramientas que pueden llegar a ser utilizadas para lo que habitualmente se llama ingeniería social. Esto también hace, digamos, a lo que es ciberseguridad, porque se utiliza este mecanismo para poder, digamos, acceder a mi información o generar un fraude a través de una herramienta tecnológica, digamos, ¿no? En el primer año de lo que tuvo que ver con la pandemia, ya en el primer mes, digamos, ¿no? Entre el mes de febrero y marzo del 2020, ya se detectaron en su momento 16 aplicaciones relacionadas con el coronavirus. Ustedes imagínense o recuérdense en ese inicio, digamos, ¿no? En donde todo era bastante confuso, necesitábamos y estábamos necesitados de mayor información, entonces cualquier canal era algo que nos podía llegar a dar información adicional. Y bueno, este tipo de aplicaciones en su momento camuflaban algún tipo de malware que permitía robar información o suplantar identidad, por ejemplo, ¿no? En 2020, solo en 2020, se registraron 16.000 dominios relacionados con coronavirus y que eran maliciosos. O sea, un dominio de Internet es una página en donde yo puedo entrar y dejar mis datos, por ejemplo, ¿sí? Completar un formulario. Había páginas que decían complete con sus datos y le enviaremos a su correo electrónico información sobre el coronavirus, y ahí es donde recopilaban nuestra información, nunca nos llegaba nada y muy posiblemente nos hackeaban el correo, etc., ¿no? Entonces, bueno, acá hay distintos ejemplos que hacen a lo que tiene que ver con este entorno de riesgos en particular, ¿no? En donde otra de las cuestiones, si yo llego a picar, digamos, si llegan a pescarme, que es lo que tiene que ver con el phishing, por ejemplo, ¿no? El phishing tiene que ver con esto. Un correo electrónico malicioso que posiblemente viene tan bien camuflado que los elementos de seguridad que tiene mi organización puedan llegar a bypassarlo, y algunos otros, si yo no estoy concientizado de la forma en la que lo estamos haciendo hoy, posiblemente le dé un clic a ese mail y traspasó todas las barreras de seguridad que pueda haber puesto técnicamente desde otro lugar la gente de sistemas o de seguridad, ¿no? Y supónganse que estoy llegando a un sitio falso. Bueno, en este sentido, estar, digamos, atentos a que la página a la que estoy entrando tenga lo que se menciona como HTTPS. Esa S final significa que ese sitio es seguro, ¿sí? Las páginas web, los dominios de las organizaciones tienen credenciales que validan que esa página pertenece a esa organización, ¿sí? Por eso es importante el hecho de verificar esto, y también verificar lo que se llama como candadito, digamos, ¿no? Que haya un icono de un candado para poder detectar también el hecho de que no esté entrando a un sitio falso. Desde este lugar, y como habrán podido ver con los distintos escenarios de riesgos y medios que pueden llevarme a tener un riesgo de estas características, lo que voy teniendo es, por un lado, y una de las cosas que quisiéramos comentar, que no solamente se trata de un tema de riesgo desde el punto de vista de la compañía, sino también que hay una visión de cómo yo utilizo de la información y determinados medios en mi casa, digamos, ¿no? O sea, yo posiblemente tenga que estar, por una cuestión de urgencia, teniendo que abrir una notebook o teniendo que comunicarme a través del webmail, compartiendo información por algún tipo de urgencia del trabajo desde mi hogar, ¿no? Bueno, tener en cuenta de que obviamente los medios de seguridad que voy a tener en mi casa no son estrictamente los medios en los cuales tengo dentro de la organización. Si estoy utilizando mi propia computadora, tener en cuenta que aunque sea la PC de mi casa, yo también tengo que tener, digamos, actualizado un antivirus, el hecho de proteger
digamos, con el bloqueo de la máquina cuando no estoy presente frente a la misma, ¿sí? Aunque sé que si estoy en mi casa voy a tener determinado tipo de sensación de confianza desde ese lugar, y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es eso, ¿no? Porque sigo teniendo los riesgos que están relacionados con el robo de información, con la suplantación de identidad, inclusive con la divulgación de datos, digamos, ¿no? Entonces tenemos que también tener esa visión local dentro de la casa, cuando estoy trabajando con información de la compañía, sin perder, digamos, la visión de la organización. Hay un tema que me gusta recalcar en este tipo de charlas, y es un poco la idea de que si en alguna oportunidad me toca trabajar desde mi casa, y en esta situación de pandemia, o por alguna situación en particular, tener que trabajar desde casa, no estamos haciendo home office. No es que estamos haciendo un trabajo desde casa, sino que hoy por hoy estamos trabajando en contingencia. Digo, supónganse en el caso nuestro en particular del estudio, tenemos gente que está trabajando desde su casa, pero tiene que tener todos los recursos y la conciencia de quién está operando y trabajando con la información nuestra y de clientes, de que está trabajando desde la casa, pero no como una situación excepcional, sino como un trabajo en contingencia por no movilizarse al estudio en particular. Entonces esto también requiere determinado tipo de cuidados, determinado tipo de aplicación de políticas relacionadas con la seguridad de la información, ¿no? Bien, entonces, esta es un poco la idea que tenemos que tener y los cuidados que tenemos que tener con respecto al enfoque de cómo estamos trabajando hoy, si nos llega a tocar excepcionalmente trabajar desde casa, digamos, con algún recurso tecnológico con nuestros datos. Por eso lo que decimos, en función de los riesgos que estábamos mencionando antes, es que estamos trabajando con un mapa de riesgos ampliado, en donde compartimos toda la información relacionada con nuestra organización, no solo interna, sino también de proveedores y clientes. Manejamos lo que tiene que ver con las aplicaciones, digamos, ¿no? Aquellos que tienen la posibilidad de poder acceder desde su casa a alguna aplicación, se tienen que conectar a una VPN, tienen que inclusive ingresar sus credenciales desde un escritorio remoto que se llama para poder acceder, digamos, a las distintas aplicaciones de la compañía. Y para eso, desde sistemas, desde seguridad informática de la organización, se establecen distintos mecanismos técnicos que sirven y deben ser bien utilizados si yo como usuario sé aplicarlos en la medida justa y sobre todo, por ejemplo, no dejando pegadas mis credenciales o no dando a conocer mis credenciales para que otro pueda hacer el trabajo en mi nombre, etcétera, ¿no? Que son distintos tipos de situaciones que suelen darse y que quienes estamos hace algunos años en seguridad hemos visto habitualmente, ¿no? Por el otro lado, como les decía, si estamos utilizando también herramientas propias para poder acceder o trabajar con información de la organización, tener en cuenta o asesorarme consultando con el área de sistemas cómo es que debería de hacer digamos, para poder proteger mis medios y poder trabajar en ese sentido con información de manera segura. Acá un ejemplo que les quería dar son algunas de las modalidades de ataques en las cuales los usuarios son el objetivo, digamos, ¿no? Tener en cuenta que si me llega un mensaje, como suelo decir, a través de un correo electrónico o, como les decía, un mensaje de WhatsApp, si me dejas tus datos, compartime tus datos y vas a participar en un sorteo en el que vas a ganar $100.000 o te ganas un viaje a Cancún, etc. Bueno, verifiquen todo esto
porque independientemente de los mails, para hacer clic o con un archivo atachado, suelen llegar este tipo de ofertas que llegan inclusive a través de la imagen de alguna marca conocida, pero que en realidad no es esa marca en particular la que está, digamos, detrás de este tema, sino que es alguien falso, ¿sí? Y en este sentido, a su vez, uno de los principales cuidados en el uso de Internet y de la navegación, digamos, a través de determinado tipo de páginas, es el hecho de evitar, por un lado, el almacenamiento. Vieron que cuando ustedes completan alguna contraseña, cuando están por entrar al home banking o cuando están por entrar a alguna página, Windows, el navegador les dice, ¿quiere guardar usted esta contraseña? Y mucha gente por comodidad le dice que sí. Bueno, les cuento que todo eso que ustedes guardan, tanto contraseñas de sitios web externos como propios que pueden llegar a ser de una aplicación web de la organización, se almacenan en un repositorio dentro de la carpetita Windows de su máquina, que en el caso de que hayan sido lamentablemente atacados por algún malware que les deje en su máquina como una especie de robotito que va levantando información de sus PCs, lo primero que van a buscar es esto y ver si no tienen almacenadas distintos tipos de contraseña, que les son enviadas al servidor del atacante, y con esa información y sabiendo de dónde vino, pueden empezar a probar de utilizar esas contraseñas en las distintas páginas en las cuales ustedes navegaron, digamos, ¿no? Por eso, una de las cosas que se pide es que yo sé que es tedioso poner contraseña para todo, pero no almacenen las contraseñas en sus navegadores o en los smartphones o computadores, digamos, ¿no? Porque suele ser uno de los principales blancos de ataque y después es donde se hackean, por ejemplo, su home banking o los de la organización o distintos tipos de aplicaciones, ¿no? El otro tema es el hecho de copiar y pegar tanto las URL como determinado tipo de campos de información en donde se nos pide completar, por ejemplo, correos electrónicos, etcétera, ¿no? Esto a veces suele pasar de que no permita el cifrado correcto de la información que va digamos, a transmitirse en particular. Por otro lado, lo que tenemos es cómo debo protegerme ante determinado tipo de situaciones. Primero que nada, tengan en cuenta, y hay algunas cosas que están directamente relacionadas con nuestros teléfonos, ¿no? Con nuestros smartphones o con las tablets. Vieron que yo me voy descargando determinado tipo de aplicaciones, etcétera, y después una de las cosas que hay que tener en cuenta es que me empieza a pedir permisos. WhatsApp quiere permiso para la cámara, para acceder a determinada carpeta. Me bajé una aplicación de recetas, ¿sí?, dentro de mi teléfono y me pide que quiere saber mi ubicación o que quiere... Y primero que nada, una de las cosas que tengo que entender es el objetivo realmente para el cual me va a servir la aplicación que me estoy descargando, digamos, ¿no? Si realmente la voy a utilizar, ¿cuál es el objetivo para el cual lo tengo? Si me la descargué porque creo que es útil para algo que me sirva a nivel personal en particular, y me está pidiendo un permiso, como les decía, la cámara, el GPS, contactos, a mis fotos, es si realmente es lógico que me pregunte eso, ¿no? O sea, en lugar de darle, como se suele decir, next, next, digamos, o sea, preguntarme si realmente es lógico que tenga acceso a eso, si la aplicación realmente lo requiere, digamos, ¿no? Entonces, tener en cuenta esas cuestiones. Por el otro lado, nunca cancelar o dejar pasar desactualización de aplicaciones legales, digamos, ¿no?
o de sistemas operativos del equipamiento, lo que tenga que ver con la organización, eso ya se hace automáticamente desde el punto de vista de sistemas, pero no perder de vista mis recursos personales en particular. Siempre utilizar tiendas de aplicaciones oficiales, nunca, digamos, probar de meterse en distintos sitios que prometen determinado tipo de aplicaciones que sabemos por un lado que son caras y te las ofrecen gratuitas, digamos, ¿no? Porque normalmente esas descargas tienen algún virus, tienen, digamos, algún tipo de robot que lo que hace es robar información, puede llegar a ser un ransomware que me bloquea directamente la máquina, puede llegar a ser un robot para robo de identidad, etcétera, ¿no? Bien, esto desde el punto de vista personal, desde aquellos recursos que yo pueda llegar a utilizar y en el cual yo tengo, digamos, este poder, entre comillas, de decisión en mis manos de qué hacer, digamos, para prevenirme. Y por el otro lado, desde el punto de vista de la organización, también se suma a estas cuestiones no solo el tema de lo que mencionábamos de Internet, de aplicaciones, etcétera, sino también cómo manejo las cuestiones de identidad, ¿no? Un detalle, y con esto de la omnicanalidad que les comentaba al principio, sean siempre ordenados en cómo manejan su identidad digital en Internet, digamos, ¿no? En el manejo me refiero en cuanto a sus credenciales, teniendo en cuenta que acceden a distintas redes sociales y de distintos lugares. Entonces, vean cómo van a manejar las contraseñas, utilicen algún tipo de complejidad en particular y vayan previendo dentro de esto también cómo van a ir cambiando periódicamente, si bien hoy la mayoría de las aplicaciones, inclusive hasta las personales, piden el cambio de contraseña habitual, digamos, por una cuestión de seguridad casualmente, ¿no? Y a su vez, en el tema de la identidad digital, cuídenla, no la compartan, inclusive también con familiares. Piensen en eso que hablábamos de la necesidad de conocer, ¿sí? Habrán visto últimamente gente conocida que por haber inclusive compartido que se iban de vacaciones o que no iban a estar por un periodo determinado en la casa, han sufrido determinado tipo de ataques. Bueno, si yo comparto inclusive cuestiones que tienen que ver con mi identidad digital o publico cosas desde el lugar en el mundo digital, puedo llegar a tener, digamos, este tipo de eventos que obviamente no son queridos, ¿no? Bien, como les decía, a nivel organizacional también se maneja, digamos, el tema de lo que tiene que ver con el ciclo de vida de la identidad digital, digamos, ¿no? Desde la creación de aquella identidad digital que asignándole determinado tipo de privilegios y teniendo en cuenta la función que tengo en la organización, me generan roles dentro de las distintas aplicaciones, voy a poder acceder a información o poder hacer distintas cosas con la información, voy a poder procesarla, y eso está creado para mí, para mi función, para el rol que yo cumplo. Y eso también tiene que ver, digamos, de alguna manera, con el hecho de no compartirlo, ¿no? Y también prever internamente suplantación de identidad. Nos ha tenido, nos ha tocado el hecho de tener que participar en distintos tipos de incidentes internos en donde hubo personas que en su periodo de licencia, ya sea por vacaciones o por enfermedad, por no llevar adelante en forma adecuada digamos, este ciclo de vida de la identidad, e inclusive como esa persona en algún momento compartió con una o más de otras personas su identidad digital interna,
se ha visto envuelta en un tema de fraude o en un tema de robo de información o pérdida de integridad de la información porque hubo un tercero que utilizó sus credenciales, que suplantó su identidad para acceder a una aplicación por algún motivo en particular, ¿no? Entonces, este es uno de los motivos por los cuales también es importante internamente tener en cuenta estas cuestiones. Bien, ¿qué está haciendo la organización hoy por hoy? Además de este trabajo de concientización, ha implementado, y de todo esto que estuvimos hablando hoy, ¿no? Ha implementado filtros de navegación, herramientas que permiten de alguna manera protegernos contra estos agentes externos que habíamos visto que son riesgos en la navegación por Internet, distintos sistemas de detección y prevención de intrusión, digamos que el hecho de no ser atacados externamente por algún hacker de sombrero negro, como se suele llamar, la implementación, actualización y monitorización de distintos antivirus, el proveer una conexión remota segura a través de lo que llamamos técnicamente VPN, tener filtros de correos adecuados y actualizados para prevenirnos contra el phishing. Un poco la idea de mostrarles a ustedes y es el hecho de poder sensibilizarnos como cuán desprotegidos podríamos estar si no contamos, digamos, con distintos tipos de herramientas, y no solo si no contamos con las herramientas, sino también si no nos concientizamos de los verdaderos riesgos, digamos, ¿no?, que hay. Y un poco la idea de todo esto es brindarles estas herramientas para que ustedes puedan trabajar en forma segura, para que se sientan seguros de la información que utilizan, porque, digamos, con este tipo de charlas y con este tipo de concientización y tomar contacto con determinado tipo de riesgos, tiene que ver no con un tema de miedos, sino con el hecho de que, digamos, para aquellos que no son muy tecnológicos, se entiende y se relacione el porqué de una herramienta de claves. ¿Cuál es la necesidad que tengo de poder utilizar esa herramienta, digamos, ¿no? El hecho de poder encontrarle un sentido a la existencia, por ejemplo, de una herramienta que filtre correos para que a mí no me llegue un correo con malware o que me prevenga, digamos, de yo cometer un error en particular, ¿no? Esa es un poco la idea de este tipo de charlas, de que ustedes se puedan acercar a poder, digamos, comprender el porqué de la existencia de todo esto, ¿sí? Entonces, como conclusión, en particular, una de las cosas que queríamos dejarles también es que tengan en cuenta que cuando se habla de ciberseguridad, seguridad informática, seguridad de la información, no solamente estamos hablando de un tema técnico, no solo es aquello que tiene que ver con la tecnología, sino que también está en nosotros, digamos, ¿no? En este tipo de actividades de concientización para saber cómo utilizar la tecnología y también saber con quién compartimos qué de una forma no tecnológica, ¿sí? Tener en cuenta que la cultura interna que nosotros mismos vayamos generando, inclusive con nuestras acciones, ojalá este tipo de charlas y esta charla en particular sirva para que ustedes a partir de hoy o a partir de mañana puedan, digamos, trasladar esta misma charla que nosotros tuvimos a alguien que posiblemente se integre en la compañía y digamos, no haya tenido la oportunidad de compartir esto, y ustedes mismos decirle, che, mirá, yo te comparto esto porque perteneces al equipo y estás dentro de mi proyecto, pero bueno, mantengamos esto, digamos, con determinado tipo de precaución, empezar a tener ese tipo de conciencia, digamos, ¿no? En el uso, o darle recomendaciones en el uso de determinado tipo de aplicaciones, etc.
Poder, digamos, entender cuáles son los distintos riesgos, recomendaciones respecto del hecho de no responder nunca mensajes que soliciten información financiera o personal. Esto habrán visto que este tipo de concientizaciones también las hacen como publicidad hoy los bancos, ¿no? En donde ellos mismos dicen, nosotros como banco no te vamos a pedir nunca tu clave para acceder al home banking, por ejemplo, ¿sí? Verifiquen regularmente sus cuentas bancarias, vean que no haya movimientos extraños, asegúrense de qué tipo de páginas web están visitando, ¿sí? Sean precavidos con los mensajes y datos que se comparten a través de correos electrónicos, WhatsApp, Twitter, distintos tipos de páginas, digamos que tengan que ver con comunicación, etcétera, ¿no? Y bueno, un poco el principal concepto y el porqué, digamos, de este tipo de charlas es porque necesitamos trabajar la seguridad en equipo. Por eso lo que les decía es que ojalá esto nos empiece a servir para que internamente vayamos madurando estos conceptos de seguridad entre todos dentro de la organización, ¿no?